Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de la crisis inmobiliaria que se está cocinando este año y por qué, en mi opinión, va a ser aún peor que la del 2008. Vamos a comenzar. Lo primero que queremos observar es la importancia que tienen los bienes raíces, sobre todo hablando de la economía americana, ¿no? Aquí lo que tenemos es una gráfica que nos muestra por rango de edades, como acá pueden ver menos de 35, entre 35 y 44, etcétera, cuál es el porcentaje de la riqueza que tienen el americano promedio en bienes raíces. Y aquí el número alarmante es que si nos damos cuenta, a pesar del rango, a pesar de la edad que tengas, aproximadamente el 60% de tu riqueza está en bienes raíces. Entonces, por esto es tan importante este activo para la economía americana y por eso muchas veces cuando cae el sector inmobiliario le sigue una crisis financiera como sucedió en el 2008. Hay que recordar que la gente, si se siente más segura, si se siente más rica porque el precio de las casas o de los bienes inmuebles ha estado subiendo, va a gastar más. Cuando pasa lo opuesto, la gente tiende a ser más conservadora y a lo mejor inclusive gastar mucho menos. Entonces, por eso es súper importante lo que vamos a analizar el día de hoy. Ahora, ¿cuál ha sido el retorno a muy largo plazo? Si pueden ver, tenemos datos desde 1891. Bueno, el retorno nominal, es decir, sin contar la inflación, ha sido del 3.4% año con año, que no es un retorno malo, tampoco es uno bueno. Ahorita les voy a explicar de dónde viene este número y por qué este número tiene todo el sentido del mundo. Ahora, el retorno real, que es ahora sí el retorno quitando la inflación que hubo en los periodos, ha sido básicamente del 0%. Si podemos observar, es del 0.5%. A lo mejor está un poquito inflado porque ahorita los precios han subido bastante, pero en general está muy cerca del 0%, insisto. Y esto tiene todo el sentido común. ¿Ok? ¿Por qué? Piénsalo tú. Una casa, un bien inmueble, no tendría por qué subir de valor con el paso del tiempo. Les voy a explicar por qué. Muchos dicen que supuestamente los terrenos, las casas, etcétera, son un bien limitado. La realidad es que no así, porque cuando la demanda sobrepasa la oferta, simple y sencillamente lo que hace es que se construye hacia arriba, ¿no? Entonces, así como hay ciudades como por ejemplo Mérida que no tienen tanta construcción hacia arriba, es decir, vertical, existen muchas ciudades donde al tener tanta demanda se han visto obligados a construir simplemente más departamentos, etcétera, ¿no? Entonces, esto no es una problemática. Ahora van a decir, oye, pero ¿qué pasa con la plusvalía? Bueno, la plusvalía se cancela. Les voy a explicar por qué. Es algo sencillamente, simplemente común, ¿no? Lo que pasa es que a veces una zona, una colonia, un área se pone de moda y genera mayor plusvalía o mayor retorno. Sin embargo, para que exista este retorno, a la vez tiene que haber un área opuesta que esté pasando de moda, que esté siendo abandonada, etcétera, ¿no? Entonces, si sacamos el promedio, el retorno real va a ser básicamente el 0%, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes tener un retorno mayor, no sé si compras en ciertas zonas, sí, porque a lo mejor esta zona está de moda y tiene plusvalía por el momento, entonces eso genera todavía un retorno real, es decir, después de la inflación, mayor. Pero insisto, si agarramos el promedio de todo, el retorno va a ser del 0%, básicamente. Ahora, ¿de dónde sale este 3.4% que es súper importante? La apreciación, básicamente a largo plazo, es igual a la inflación. Y aquí lo podemos ver en la gráfica, ¿no? La línea azulita baja es la apreciación del precio de las casas. La línea azul fuerte es la inflación en Estados Unidos. Como pueden ver, las líneas se mueven básicamente en conjunto. Ahorita es donde hemos visto una discrepancia, por lo que lo más probable es que esta apreciación de casas empiece a bajar, ¿no? Empiece a bajar hasta reencontrarse y volver a converger con la inflación en Estados Unidos. Ahorita, insisto, estamos un poquito elevados, pero realmente si nos vamos a estos 110 años, un poquito más, nos damos cuenta que sigue bastante seguro la apreciación igual a la inflación. Entonces, por esto los bienes raíces también funcionan como uno de los mejores activos para protegerte de la inflación. Estoy seguro que si hacemos lo mismo con México, obviamente los retornos, en este caso reales, pero nominales van a ser mucho más altos, porque la inflación en México ha sido mucho más elevada, ¿no? Pero bueno, es importante entender esto, porque insisto, uno de los principales activos para protegerte de la inflación siempre va a ser los bienes raíces. Ahora, vamos a platicar un poco acerca de cómo empieza a suceder todo lo del 2008, ¿no?
y nos tenemos que ir años atrás. Aquí lo que estamos viendo en esta gráfica, que vamos a ir viendo continuamente, es el precio real, es decir, después de inflación, insisto, de la apreciación de las casas, ¿no? Si pueden ver, normalmente se ha mantenido entre un rango de un 24 a un 29-30%, ¿no? Es lo acumulado. Han habido excepciones, obviamente, como aquí tenemos la Gran Depresión, que pues fue una excepción bastante importante, tenemos la crisis del 42 igual, etcétera, ¿no? Pero en general se han movido dentro de este rango entre un menos 30 más 30%, de manera bastante segura. Ahora, ¿qué es lo que empezó a suceder específicamente en el 2005? La burbuja en los bienes raíces realmente es muy fácil de identificar, ¿no? Solo tenías que ver esta gráfica para darte cuenta de que algo estaba mal. Aquí está bastante sencillo, vemos cómo hasta el año 2005 básicamente la presión acumulada ya había llegado a un 100%, cuando nunca en la historia había estado en un rango tan alto. Entonces ahí una red flag bastante importante donde te das cuenta, oye, algo está raro. Y finalmente, siguiendo la historia, ¡pop!, revienta la burbuja del 2008 que todos conocemos, y al 2011 esta caída tan importante ya se había regresado al 30% tradicional, el rango que habíamos platicado, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que mientras más para arriba te vayas, es decir, mientras más infle la burbuja, más fuerte va a ser la caída. Y esto es sumamente importante porque si nos vamos al día de hoy, podemos ver la nueva burbuja que se ha formado y que ha sido, insisto, inclusive peor que la del 2008, ¿no? Si podemos observarnos, llegamos a encontrarnos en niveles del 117%, lo cual es bastante elevado, inclusive comparado con el 99% del 2008. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente, no muy probablemente, seguramente va a suceder, solo es cuestión de tiempo, este número va a empezar a caer. Y para que este número caiga, pues obviamente el precio de las casas tiene que caer de manera muy importante para regresar al rango, al menos un 33-35%, que sería más o menos por aquí. Y si nos vamos a lo que ha sucedido el día de hoy la caída ya ha comenzado. Todavía no ha sido una caída fuerte, pero ya ha comenzado. Aquí lo que tenemos es el precio de las casas de las 20 ciudades más importantes en Estados Unidos. Si se dan cuenta, lo que platicamos de las modas, ahorita Miami es una ciudad que está de moda, y una ciudad que no está de moda, todo lo contrario, por ejemplo, sería San Francisco, ¿no? Entonces tenemos los dos límites. Si se dan cuenta, la apreciación en un año en estas ciudades tan fuertes, tan de moda, insisto, como Miami, sigue siendo muy positiva, específicamente de un 13.8%, que es una brutalidad, sobre todo si vemos los niveles históricos. En San Francisco ya empezó a caer a un menos 7.6%. Sin embargo, si nos vamos al retorno acumulado de 3 años, el retorno sigue siendo positivo de un 23%, inclusive para la peor ciudad que es San Francisco. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la caída ya comenzó, pero todavía no ha resurgido de manera importante. De hecho, si nos damos cuenta aquí, vemos de la distancia que tienen contra su punto más alto, la distancia de Miami es del menos 1.5%, o sea, no es nada, básicamente se encuentra en su all-time high, mientras que la distancia de ciudades más afectadas, insisto, como San Francisco, se encuentra en menos 13.2%, que sí es mucho, pero insisto, no es algo significativo aún. Para que veamos algo significativo, necesitamos empezar a ver caídas de un 20-30%, que seguramente van a suceder en este año. Específicamente, si sacamos el promedio de todas las ciudades, apenas están un menos 4.7% de su punto más alto, que insisto, no es mucho. Entonces, ya empezó la caída, sí, pero estamos yendo en una caída bastante lenta y esto lo vamos a ver aquí. Creo que en esta gráfica nos va a quedar todavía muy claro. Aquí en la gráfica a la izquierda lo que tenemos es el índice del Case-Shiller, que básicamente nos dice el precio de las casas, cómo se ha comportado año con año, y nos damos cuenta que a enero del 2023, que fue la última información que tenemos, el precio todavía se encontraba positivo, ¿no? Es decir, si comparamos este enero con el de enero pasado, teníamos una apreciación del 3.8%, que para niveles históricos es más o menos la media, pero insisto, a pesar de todas las caídas, todavía seguimos en terrenos positivos porque tuvimos un pico demasiado alto, específicamente más de un 20% año con año, que insisto, es una brutalidad. Ahora si agarramos el precio medio de las casas, ahora sí, de manera semanal, que son los datos que ya tenemos, nos damos cuenta que la tablita naranja o la línea naranja, que es la del 2023, en marzo nos encontramos ya, ahora sí, por debajo del 2022, ¿no? Específicamente un menos 1.7%, que insisto, todavía es poco, ¿no? Todavía es poco, no es algo significativo aún, pero ya estamos empezando a ver esas tendencias levemente de la crisis que nos avecina.
Específicamente, si comparamos aún así el 2023 contra, por ejemplo, el 2020, vemos que todavía hay una apreciación súper importante, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Haciendo un resumen muy breve. El gobierno en el 2020, a raíz de la pandemia, decide imprimir toneladas de dólares. Esto crea obviamente una inflación marca diablo, pero a la vez existen muchos estímulos fiscales, muchos inclusive cheques de estímulo, etcétera. Se da mucho dinero a la gente, hay mucho dinero en el sistema, lo cual genera una burbuja básicamente en todos los activos, ¿no? En acciones, en criptomonedas, en bienes raíces. Ningún activo se salvó de entrar en una burbuja. Y ahora lo que estamos observando es lo contrario. Ante la inflación tan elevada, el Banco Central ha tomado la decisión de aumentar las tasas, recortar la money supply, etcétera, que son herramientas para, de cierta forma, generar una recesión económica que a la vez, al haber recesión, la inflación tiende a irse muy por debajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha decidido el Banco Central? ¿Sabes qué? Lo que más importa es la inflación, voy a crear una recesión económica, no me importa, con el fin y el único objetivo de bajar o de controlar la inflación que ha estado tan alta en Estados Unidos. Entonces, básicamente es lo que estaba pasando. El Banco Central está muy fuerte en esa estancia. Lo más probable es que siga con esto y lo más probable es que veamos una caída muy fuerte, insisto, en bienes raíces que se va a propagar en todo el sistema financiero, como ya hemos estado observando, que han caído 4 o 5 bancos y también se va a propagar en el sistema de las empresas. Es decir, vamos a ver empresas que entren en bancarrota, que al día de hoy no han habido muchas, pero ya sigue aumentando ese número cada vez más. Esto es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido pueden apoyar con un like, suscribiéndose y nos vemos en el próximo.